sobre la figura de Gilles Deleuze. Está ya grabando, con lo cual yo, José Luis, te cedo la palabra y te escuchamos gustosamente. Adelante, José Luis. Vale, muchas gracias. Bueno, yo lo que quería era considerar la importancia de algunas presencias filosóficas y estéticas en la obra de Deleuze y más concretamente en Diferencia y Repetición, esa obra capital que publica en junio del 68. Y ha introducido la distinción entre presencias filosóficas y estéticas porque una de las ideas centrales de mi intervención va a estar orientada a, recogiendo una insinuación del propio Deleuze, orientada a mostrar cómo la filosofía necesita de la literatura o del arte, de la música, para ser comprendida en su totalidad. Bueno, esto lo veremos en la conclusión de mi breve intervención, ¿no? Bueno, para que quede claro entonces de entrada, vamos a ir rastreando esas presencias filosóficas en primer lugar y fundamentalmente, y luego las presencias estéticas, diría Deleuze, aunque voy a centrarme básicamente o fundamentalmente en las literarias, ¿no? Pues dejo a un lado las referencias cinematográficas, que son claves, las referencias a la pintura, por ejemplo, o a la música, ¿no? Lo voy a dejar porque esto sería, de lo contrario, sería interminable. Bueno, y quiero comenzar, para introducir el asunto, aludiendo a un texto que publica con Guattari en el 91 y que es, yo creo, muy importante para comprender lo que estaban pretendiendo. Bueno, lo que Deleuze estaba pretendiendo desde sus inicios como profesor, cuando inicia su lectura siempre muy erudita, muy académica, al menos hasta Diferencia y Repetición, un texto que publica con Guattari, decía, en el 91, y que nos da una pista, o nos da la pista para poder luego entender globalmente la obra de Deleuze. La obra se titula ¿Qué es la filosofía? Y en un capítulo, en el capítulo titulado Los personajes conceptuales, Deleuze establece una distinción entre lo que él llama en este capítulo personajes conceptuales y figuras estéticas. Creo que esta distinción es clave para entender de dónde ha venido Deleuze y hacia dónde va a ir hasta el final de su trayectoria intelectual, ¿no? Bueno, esta distinción entre personajes conceptuales y figuras estéticas ya había funcionado en Diferencia y Repetición, porque la figura clave que va a orientar, que vertebra la obra del 68, es un personaje conceptual muy interesante, ya lo sabemos todos, que es Spinoza. Diferencia y Repetición retorna una y otra vez a Spinoza y yo supongo que también muy influenciado por el hecho de que es en el mismo año, en el 68, cuando publica Spinoza y el problema de la expresión, su tesis de agregación, ¿no? Bueno, va a figurar o va a trabajar constantemente con Spinoza, que es, desde mi punto de vista, junto con Nietzsche, claro está, quien mejor traduce lo que podían decir, por supuesto no quiero entrar en anacronismo alguno, podría suponer la inspiración estética en la obra filosófica o en la filosofía. Bueno, de aquí lo que aprendemos, en primer lugar, es que claro que para responder a la pregunta ¿qué es filosofía? Tenemos que responder o tenemos que desilvanar lo que es, en primer lugar, los personajes conceptuales, que es el tema que primero me va a ocupar, y en segundo lugar, las figuras estéticas, a las que voy a hacer una referencia, pero más secundaria, ¿no? Bien, pero bueno, decía ya, en Diferencia y Repetición, aparecen los personajes conceptuales, aquellos autores a los cuales ahora mismo voy a enumerar, que han inspirado, por así decirlo, la producción de conceptos en la historia de la filosofía, alejándose de la tradición dominante, de la tradición platónica.
Y luego, en segundo lugar, es evidente que en diferencia y repetición, ya lo harán ustedes, o ya lo iréis comprendiendo, cuando realicen la digestión de la obra, que les llevará tiempo, ya aparecen como muy claros algunas figuras estéticas. Por supuesto, aparece Artaud, que he citado en varias ocasiones, a veces no taxativamente, pero sí con una referencia muy clara a una parte de su obra. Hay un momento en el que, luego volveremos sobre esto, en el que Deleuze dice que la diferencia está representada de manera muy clara en el anarquista Coronado, que es obviamente una referencia a la obra de Artaud, Heliogábalo o el anarquista Coronado, ¿no? Un personaje subversivo dentro de todas las limitaciones que daríamos o que podríamos dar al concepto ahora mismo, ¿no? Bueno, hay otras figuras que aparecen, obviamente Carroll, Melville, Miller, y curiosamente ya aparece también así muy subrepticiamente Lawrence, ¿no? El autor de Lady Chatterley, que, bueno, posiblemente entre en el universo de Luciano, porque es la esposa de Deleuze en aquel entonces, la que traduce El amante de Lady Chatterley al francés, y bueno, yo supongo que ahí el contagio es indudable. Bueno, vamos primero entonces a ver esto de los personajes conceptuales, o qué personajes conceptuales son los que traducen la obra de, o aparecen en la obra de Deleuze, o le animan a seguir por un camino determinado. Bueno, no voy a seguir el orden cronológico de los autores que voy a citar, sino el orden de aparición en la obra de Deleuze y, por tanto, también en diferencia y repetición, ¿no? Iré saltando de los autores a la obra, ¿no? Bien, yo creo, por supuesto, la lista podría ser interminable porque diferencia y repetición es un texto oceánico absolutamente inabarcable, pero bueno, yo creo que hay 5 autores muy especialmente, que influyen muy especialmente en la obra de Deleuze y en diferencia y repetición. Los voy a citar por el orden, repito, en el que aparecen en la obra de Deleuze, sino por el orden cronológico de su trayectoria intelectual o filosófica, ¿no? Bueno, son en primer lugar Hume, al que dedica un texto, Empirismo y subjetividad, en 1953. Es el primer texto, diríamos, de Deleuze que, aunque resulte muy académico, pues yo creo que favorece muchísimo la comprensión de lo que va a ser luego algunos elementos, algunos conceptos esenciales de diferencia y repetición, como veremos, ¿no? Bueno, en segundo lugar, un autor al que bueno, no se ha prestado mucha atención en la evolución de Luciana, que es Kant. A Kant le dedica un texto en 1963, ya sobre la crítica de la razón pura, que ha sido, yo creo, bastante descuidado, ¿no? Aunque, en verdad, muchos años más tarde, en 1975 creo que es, Deleuze imparte, en 1978, imparte 4 lecciones entre marzo y abril de este año en la universidad sobre Kant, recogiendo las conclusiones del viejo texto, ¿no? Bueno, algunas conclusiones del viejo texto y a las que añade otras nuevas que ha ido a lo largo de su pensamiento sobre la diferencia, que es el tema obsesivo, ¿no? En él, pues, ha ido incorporando, ¿no? En tercer lugar, voy a referirme a Bergson, al que dedica también un breve texto, El bergsonismo, en 1966, ¿no? Luego, obviamente, voy a tener que hacer referencia obligadamente, casi llevado bueno, primero por la pasión que tengo yo por este autor, luego por yo creo que importancia filosófica que tiene, es Spinoza. Spinoza publica varios textos, y ya comentaba antes
que es su tesis de agregación, Spinoza y el problema de la expresión, bueno, pues está publicado contemporáneamente a diferencia y repetición. Es un texto muy deudor, yo creo, de Gerould, al menos en la lectura, ¿no? En la lectura que se hace de Spinoza, y bueno, que va a tener una fortuna pues muy dispar, en tanto en cuanto algunos años más tarde, bueno, pues aparecerá la obra de Macegón, que contraría en buena medida la tesis de Gerould y la tesis de Deleuze, que admiraba a Gerould, al que conoce y que le dirige la tesis, ¿no? Bueno, esta sería la cuarta referencia, y la quinta y última, como no, Nietzsche, ¿no? Nietzsche, al que dedica varios textos Deleuze. El más conocido es Spinoza y el problema de la expresión, pero con anterioridad, en el 66, quiero recordar, Deleuze había publicado un breve texto en las prensas universitarias de Francia, dedicado a Nietzsche, que a mí me parece que es la mejor introducción a Nietzsche desde el punto de vista de Luciano, ¿no? Por supuesto, Nietzsche y la filosofía es una obra mucho más densa, mucho más compacta, mucho más elaborada, pero repito, ese texto, Nietzsche, pues yo creo que es el 66, yo creo que nos serviría de manera muy útil para irrumpir en el pensamiento de Deleuze. Claro, viendo todos estos autores, o lo que podríamos llamar estos personajes conceptuales, nos podríamos preguntar naturalmente cómo es posible esta unión o este vínculo que establece Deleuze, ¿no? Esta especie de juego, ¿no? Sintético entre Hume, Bergson, Nietzsche, Spinoza, ¿no? Parece que no tendrían mucho que ver unos autores con otros, ¿no? Y en cambio, yo creo que Deleuze, si alude a ellos, es porque encuentra un punto común, que es el que yo inicialmente voy a referir, para ver cómo aparecen estos autores luego en diferencia y repetición, ¿no? Bien, Hume. Hume y el breve texto que ya he citado, Empirismo y subjetividad, que es el primer texto académico de Deleuze. Hume es un personaje para Deleuze sorprendente. Es sorprendente, porque la operación de Hume se orienta básicamente a destrozar todo el aparataje ontológico que se había sustentado en Occidente a partir de Platón, con el desprecio absoluto que tiene el joven Hume a los grandes conceptos, o los conceptos fundamentales del idealismo platónico y del idealismo histórico, o si se quiere, de la filosofía en la historia. Hume pone en cuestión las categorías de sustancia, las categorías fundamentales repito, de la filosofía occidental, para poner de relieve que lo que se puede referir desde una perspectiva filosófica, que es la que él adopta en ese momento, que todo con lo que se encuentra el filósofo es convivencias absolutamente dispares, que pueden cambiar histórica y socialmente. Vaya. La imaginación escoge, por así decirlo, los personajes, el disfraz de los personajes que intervienen en el teatro de la sociedad. Bueno, esto Hume lo desarrolla de manera, yo creo que sumamente extremada, hasta el extremo, claro, que muchos autores posteriores pues le van a achacar que él es el que comienza la deconstrucción de la filosofía occidental y de los valores occidentales.
Ya sabemos que Hume va a modificar su pensamiento, pero bueno, en el Tratado de la Naturaleza Humana, es lo que piensa. Y nos está queriendo decir entonces que la imaginación que crea hace que todo lo creado es contingente. Es contingente. Nosotros podemos trabajar con la idea de identidad y podemos operar socialmente con la idea de identidad. Ahora bien, sabiendo que la idea de identidad o el concepto de identidad es un concepto creado para nuestra conveniencia, para que podamos convivir, igual que la noción de moral o de principios morales, etcétera, etcétera. Bueno, este es el punto primero que Deleuze subraya en Hume y va a aparecer en diferencia y repetición de una manera absolutamente indudable. La diferencia es la tarea de el resultado de la construcción de un artefacto, de una arquitectura teórica que no tiene por qué adquirir una categorización superior. Es decir, que puede ser modificada en cualquier momento. De aquí que la diferencia que tiene en el plano ontológico, la diferencia sea siempre lo móvil, lo contingente, como vamos a ver, aunque este asunto no lo retoma en este momento, en este momento Deleuze. Bueno, claro, Hume es una cosa, repito, yo creo que sorprendente, ¿no? En el mundo del 18. ¿Qué tendría que ver Hume por ejemplo, con Kant? Bueno, ya sabemos que hay una relación muy clara, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver Deleuze con Kant después de haber trabajado a Hume? Bueno, pues Kant, tanto en el libro dedicado a Kant como en las 4 lecciones del 78, Deleuze va a estar empeñado primero, en referir la importancia de la estética trascendental de la crítica de la razón pura. Las alusiones al espacio y el tiempo están básicamente asentadas en la convicción de que podría modificarse la vivencia del espacio y del tiempo, y luego, claro, la idea de que cada subjetividad tiene la intuición del espacio y del tiempo particular. Esto es el núcleo básico de la estética trascendental, que conducía inevitablemente a la conclusión de que el mundo entre los humanos no podía merecer o alcanzar una unanimidad, dado que, repito, la intuición del mundo o de las cosas del mundo por parte de cada sujeto es diferente. Claro, de aquí que Kant escriba ese capítulo, que es el capítulo clave para nosotros, en el asunto que ahora nos ocupa, sobre la síntesis de la percepción trascendental, donde vuelve a aparecer la imaginación como la facultad que es capaz de unificar la multitud de las intuiciones empíricas que el sujeto ha tenido en su relación con el mundo. Por tanto, disparidad y contingencia también del espacio-tiempo, en tanto en cuanto las intuiciones empíricas no pueden ser, como en el caso de Hume, no pueden ser similares en ti y en mí. Esto llevaría a la disolución social, es evidente. Por lo que Kant tiene que introducir la imaginación como el elemento que unifica. Claro, esto implica que en Kant no haya un reconocimiento del posible cambio del trabajo de la imaginación. Pero bueno, esto es más bien debido a su trayectoria y a su situación personal en el mundo en el que vive, ¿no? Bien,
Pero si me vais siguiendo, vuelve a aparecer la diferencia, ahora traducida a nivel estético, perdón, a nivel estético, y segundo, la imaginación como la facultad que hace que lo diferente esté ahí como elección subjetivo-social, que es lo mismo que había pasado en Hume. Claro, Hume, cuando dice que la imaginación puede crear, etcétera, etcétera, tiene que al final decir, bueno, pues creamos algo conveniente para todos, o que puede parecer conveniente para todos. Bueno, este es el asunto de Kant. Y vamos con Bergson, ¿no? Bergson es al que dedica un texto, el bergsonismo, muy interesante, un breve texto, pero Bergson es también, como Hume, es un autor sorprendente. Bueno, la verdad es que parece que Deleuze va fijándose, exceptuando a Kant, va fijándose en autores que siempre han tenido, digamos, dificultades para entrar en el mundo académico o para ser comprensible por sus contemporáneos, ¿no? Hume, por supuesto, él mismo se da cuenta de ello, debido a lo cual redacta y publica la investigación sobre el conocimiento humano que tira por abajo las tesis de su anterior obra, de la obra juvenil, el tratado, ¿no? Bien, Bergson, en la misma situación, tiene una obra impresionante que yo últimamente he reivindicado en varias ocasiones porque me parece injustamente olvidado. Obras como Materia y Memoria o como La evolución creadora fundamentalmente, ¿no? Que son hitos claves yo creo, en la filosofía de la primera mitad del siglo XX. Bueno, Bergson, para seguir con el tema que nos va centrando y que nos llevará a hablar sobre diferencias de definición, Bergson tiene un asunto absolutamente claro, y es que en el mundo de los datos inmediatos que vienen a la conciencia, la diferencia es lo esencial. La imaginación, de nuevo, en Bergson también, la imaginación es la que está un poco al tanto de lo que ocurre, siempre considerando que lo que hay, lo real, es contingente absolutamente. La idea de la evolución creadora en Bergson alude obviamente a este asunto, ¿no? No hay un ritmo que se pueda controlar. No podemos decir lo que hay mañana porque ni siquiera el análisis de lo que hay hoy puede indicarnos el camino que va a seguir la historia, que va a seguir la sociedad o que vamos a seguir cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, el bergsonismo es entonces una referencia inexcusable, ¿no? en la cuestión de la disparidad, que va creándose a partir de ese concepto tan confuso, ¿no? Me parece a mí, en Bergson, que es el impulso vital, el enlon vital, ¿no? Pero bueno, el caso es que funciona por ahí, ¿no? Y bueno, vamos avanzando en esto de los personajes conceptuales, y ahora hay que hacer alusión a Spinoza. Bueno, el caso de Spinoza es también una alusión de una consistencia intelectual que yo creo que no se ha vuelto a alcanzar en el mundo occidental, ¿no? Para Spinoza, a partir de su concepción de la sustancia y a partir de su concepción de los modos infinitos de la sustancia, naturalmente, esto ya sentado en el libro primero de la ética, naturalmente lo que está haciendo es reconocer que cada individuo o cada modo que vive una singularidad social, histórica y ontológica, cada modo se hace a sí mismo. Como resultado de lo que vive, naturalmente, lo real es lo que virtualiza o se virtualiza en algo que es el yo. Bueno, Spinoza esto le lleva naturalmente a
desarrollar una teoría de los afectos que es clave en la ética, bueno, y en toda la obra spinoziana. Pero bueno, para Deleuze lo que le va a interesar especialmente de Spinoza es el hecho de esta infinitud de los modos que, repito, están determinados por algo. Pero bueno, ¿por qué están determinados? En el caso de Spinoza, claro, la pregunta clave es esta: ¿por qué están determinados los modos? Bueno, pues Spinoza va a responder de una manera realmente que a algunos les puede parecer sorprendente. Lo determinado está determinado por la indeterminación. Es decir, por el hecho de que lo determinado es contingente de manera absoluta. Yo elijo lo que soy a partir de lo que he venido siendo, de lo que he sido, y este soy actual es que es uno de los modos de la sustancia, es fácilmente alterable, porque es indeterminado. ¿Y por qué es indeterminado? Porque la imaginación puede introducir novedades o puede favorecer la aparición de muescas nuevas en el modo X de la sustancia, en el modo X infinito de la sustancia. Bueno, esto a Deleuze naturalmente tenía que impresionarle, ¿no? Porque, bueno, él estaba trabajando, lo estaba pensando. Tenemos en cuenta la obra de Hume del 53 y la obra de Spinoza del 68. Hay que fijarse, aunque son 16 años, pensando lo mismo con los intermedios de Kant y de Bergson, ¿no? Bueno, Spinoza lleva todo a su culminación. El modo es contingente de forma absoluta. Es contingente, y es contingente gracias a la imaginación, o a la imaginatio, ¿no? Por traducir o por recoger el término latino, que eso, bueno, que conviene diferenciar de la concepción normal, ¿no? de imaginación. Bueno, Spinoza, en ese sentido, claro, tiene reminiscencias de lo que ha encontrado Deleuze en Hume, en Kant y en Bergson. Las referencias a la contingencia de lo real, referencias, por tanto, a la identidad como algo fluctuante, y referencias a la imaginación como la facultad o el motor que nos facilita los cambios en lo real. Siempre desde el pensamiento de que puede haber un nuevo real que hoy es virtual, pero que puede realizarse en determinadas circunstancias. A veces simplemente por el esfuerzo. Spinoza dirá en la ética que la imaginación se esfuerza en pensar aquello que le favorece, o en esquivar aquello que la puede crear inconvenientes. Y bueno, la última referencia para ir avanzando es la de Nietzsche, ¿no? Nietzsche es el autor que más aparece en Diferencia y Repetición, que más aparece como autor, ¿no? Aunque yo creo que hay más influencia de Spinoza que de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, esto no es una cuestión para discutir ahora. Pero bueno, en Nietzsche, claro, esto lo sabéis perfectamente, en Nietzsche aparecen, o Nietzsche produce algunos, vamos a decir, conceptos que anegan absolutamente diferencia y repetición. Y yo creo que no se puede entender diferencia y repetición si no nos introducimos, ¿no? Y aceptamos el pensamiento nietzscheano. Los textos que Deleuze va a recoger o va a citar o se va a inspirar de Nietzsche, yo creo que lo que aparece continuamente es la noción de voluntad de crear, que de nuevo se vincula con el empeño de Hume y el empeño de Spinoza. Voluntad de crear sería
la primera reflexión o el primer concepto recogido por Deleuze y que aparece en diferencia y repetición, la referencia a la negación como el elemento fundamental que interviene en la convivencia y en el mundo de los humanos, y la noción de devenir, que es también situada como la noción fundamental del pensamiento nietzscheano para Deleuze. Somos devenires absolutos, de la misma manera que somos devenires absolutos desde la perspectiva de Hume y desde la perspectiva de Bergson y desde la perspectiva de Kant, por lo menos antes de la publicación o de la redacción de la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica es obvio que ya establece una necesaria similitud entre los humanos que no pueden aspirar a otra cosa, ¿no? Bueno, desde luego, estas referencias que acabo de citar de Nietzsche, pues aparecen continuamente en la obra de Deleuze, básicamente recogiendo la idea del eterno retorno en Zaratustra, que la idea de esa idea del eterno retorno, tal y como la traduce Deleuze, es debida a su lectura, creo, en parte, de Krosowski, ¿no? Pero bueno, claro, la noción de eterno retorno es la expresión del eterno retorno, dice Zaratustra, o dice Deleuze refiriéndose a Nietzsche y a Zaratustra, el eterno retorno de lo mismo. Lo mismo que es. Bueno, parece que a estas alturas es indudable que lo mismo no es otra cosa que el volver a empezar. El volver a empezar es reiniciar, repetir aquello que ha sido hecho, ¿no? El eterno retorno de lo mismo no es el eterno retorno de una ley, sino el eterno retorno de la violación, de la negación de la ley, en lo que se transforma el devenir. El devenir, en tanto negación de la ley, es la línea horizontal y de Nietzsche, que Deleuze respeta de manera absoluta. En ese breve texto que antes os comentaba sobre Nietzsche, pues aparece clarísimo, ¿no? Aparece clarísimo porque, ya lo veréis, son pequeños capítulos. Pequeños capítulos que aluden a este hecho, ¿no? A este hecho. Bueno, visto estas alusiones a estos autores, nos podríamos preguntar qué es o qué podríamos establecer como conceptos fundamentales de esto que os he comentado y que he retomado en diferencia y repetición, bien que desenmascarado, porque las alusiones a unos autores y a otros no son tan claras como quizá yo haya dicho, ¿no? El caso de Spinoza, el caso de Nietzsche sí, no el caso tanto de Hume, Kant o Bergson, que aparece muy poco en diferencia y repetición. Bueno, yo creo que Deleuze está interesado en establecer tres personajes conceptuales en diferencia y repetición recogidos de estos autores. Y digo, posiblemente de otros, ¿no? De otros también. Pero bueno, básicamente yo creo que los conceptos, los personajes conceptuales que se derivan de estas lecturas, las que he hecho un breve resumen, una breve síntesis, yo creo que son el concepto de simulacro. El concepto de simulacro va a recoger la inspiración de Hume sobre la contingencia de lo real, la referencia de Spinoza a los modos. Los modos son un simulacro, diríamos desde el punto de vista de Luciano, son un simulacro en el caso de Deleuze, digo, de la
de la sustancia o del ser. En todo caso, el simulacro no tiene consistencia alguna. El simulacro es pura transitividad. Es aparición y desaparición. Lo podemos traducir en múltiples formas siguiendo la filosofía de Luciana. En todo caso, no es lo que está, no es lo que es, sino es lo que está siendo para dejar de ser. Y perdón por esta heideggeriana alusión, ¿no?, a este no ser, sino ser que está siendo para dejar de ser. En fin, esto supongo que se me entenderá, ¿no? Bueno, el concepto de simulacro es el primero que se establece. El segundo es el concepto de devenir. Claro, si el simulacro es lo que deja de ser y se caracteriza precisamente por esto, parece que es normal que entendamos que el devenir es lo propio del simulacro. El simulacro deja de ser porque su consistencia ontológica es la de dejar de ser. Bueno, el simulacro deja de ser lo que establece necesariamente la noción de devenir. El devenir es lo que está pasando continuamente, lo que está pasando. Y la tercera presencia conceptual, o tercer personaje conceptual, perdón, sería el de la contingencia absoluta, en tanto en cuanto el devenir, que se refiere al estatuto ontológico del simulacro como lo fundamental frente a la copia y al modelo, vamos a dejar esto a un lado, la contingencia es lo que está manifestándose en el devenir del simulacro. Simulacro que es necesariamente devenir que por lo mismo es esencialmente contingencia, porque si el devenir no fuera contingencia, no sería devenir, sería ser puro, asunto que obviamente Deleuze rechaza. Bueno, esto se había traducido o se había recogido o queda recogido en diferencia de repetición en alusiones a algunos autores o algunas figuras estéticas. Yo voy a señalar dos, ¿no? En primer lugar, Lewis Carroll, ¿no?, al que también por esos mismos años está trabajando Deleuze, y al que no va a dedicar a él, pero vamos, que es una presencia incontestable en Alicia en el País de las Maravillas y en Alicia a través del espejo. Para Deleuze, Carroll y Alicia, o Alicia muy especialmente, es la oferta más clara de la deconstrucción de la identidad y de la reivindicación de la diferencia. Él va a desarrollar el tema en Logia y el Sentido, que es un texto que aparece el año siguiente a la aparición de Diferencia y Repetición, en 1969. Y voy a leerles ahora un pequeño fragmento. Deleuze lo que va a señalar es que, bueno, que Alicia es o Carroll es el personaje, la figura estética, en este caso literaria, que muestra hasta qué extremo no hay identidad, sino que la identidad es algo contingente, que cambia, por tanto, devenir, y que con lo que nos encontramos es básicamente con simulacros. Dice en un momento, en el capítulo inicial, dice, ¿cómo voy a comportarme como dos personas cuando sé que quizá haya cambiado durante la noche? Bueno, al comienzo de la obra, ya recordáis, pues hay muchos cambios. Alicia crece, Alicia decrece, bueno, estas cosas que hemos visto en la novela, ¿no? Básicamente en Alicia, y quizá más claramente en Alicia a través del espejo. Bueno, y el otro autor, por ejemplo, que también como figura literaria está inspirando a Deleuze es Artaud. Artaud, que naturalmente, aunque no aparece muy citado en Diferencia y Repetición, es necesario, sí que aparece citado en la bibliografía, es necesario para comprender
cómo Deleuze, desde su lectura de Artaud, desde las confesiones de Artaud, ha comprendido que el mundo es cambiante, que nuestro cuerpo es cambiante, que no hay identidad, asunto que a Artaud, por un lado, le inquieta, le preocupa y le hace daño, pero por otra parte le anima a seguir escribiendo. Ya veremos por qué, ¿no? Bueno, esta diferencia que hemos visto en cómo Deleuze la va asimilando a partir de sus lecturas, esta diferencia de sus lecturas filosóficas va a tener una expresión en la obra, en sus reflexiones sobre la obra literaria, de lo que él llamaba, con Guattari en la obra del 71 que he citado al comienzo, figuras literarias. Bueno, esto de las figuras literarias es importante porque no debéis pensar que Deleuze, desde sus primeras reflexiones sobre Carroll o sobre Proust, está simplemente tomando un camino distinto para divertirse de vez en cuando, ¿no? No, yo creo que la tensión literaria, la tensión a lo literario o a lo estético en Deleuze está motivada esencialmente por un hecho, y es que en el mundo de lo literario, en el mundo de lo estético, es donde mejor se manifiesta la diferencia y la transitividad del simulacro. Siempre entendiendo que en un momento más adelante de su obra, ya después de abandonar, diríamos, su trabajo académico más propio, le preguntaron, ¿no? Era obvio, por qué se dedicaba al mundo de la estética, en sus referencias a Bacon, en sus referencias a Godard, a Orson Welles, bueno, en fin, etcétera, ¿no? A todos los autores, tanto de teatro como de música, como de ópera. Y claro, él tiene una respuesta bastante sencilla de comprender. Lo estético, en lo estético se manifiesta la diferencia, y nos deja además huellas de lo que es la diferencia. Hay diferencias múltiples, de múltiple carácter, de múltiples formas, pero son muy inaprensibles. La diferencia de las morales es muy difícil de seguir, mientras que en la estética se manifiesta de forma mucho más clara. Bueno, yo creo que hay, y voy a hacer referencia a ello en el tiempo que me queda, a tres autores o tres figuras literarias que son clarísimas, ¿no? ¿Por qué se refiere a la diferencia? El primero es, de nuevo, Carroll y Alicia en el País de las Maravillas, y Alicia a través del espejo, es la expresión más clara de por qué Deleuze asume lo literario, en este caso, como la manifestación peculiar de la diferencia. La diferencia debe representarse de manera esencial en lo literario, también en la vida personal, en la vida individual, en la vida social, en la transitividad histórica. Pero claro, en estos campos es muy difícil llevar a cabo una conmutación de lo que está ocurriendo. En cambio, en el mundo literario, no. Y por eso el cariño por Carroll, primer autor al que quiero hacer referencia. Ya he hecho referencia, pero bueno, vuelvo ahora a ello para ir ya encaminándome hacia la conclusión. Les puede parecer curioso, gracioso incluso, que, claro, Deleuze nos recoja algunos fragmentos de Alicia, en los que Alicia, como observadora, va entendiendo que
los animales con los que se encuentra, las presencias con las que se encuentran, el rey, la reina al final, ¿no? Son todo, diríamos, presencias anecdóticas. No tienen consistencia ninguna, ni la quieren tener. Ella, desgraciadamente para su conciencia, pues ha tenido que verse en ese juego. Bueno, pero por ejemplo, hay un momento muy curioso en el capítulo 6 de Alicia a través del espejo, en el que Alicia se encuentra de nuevo con Sanco Panco, ese huevo milagroso, ¿no? que hace cosas muy, muy raras, ¿no? No es quien mejor expresa la diferencia. Y se lo va a decir a Alicia de una manera muy clara. Y dice, bueno, he escrito un poema en el que me manifiesto a mí mismo. Claro, el poema, voy a leer ahora la primera estrofa, el poema es incomprensible. Supongo que el Sanco Panco tampoco quería que le comprendieran. Pero bueno, esto es muy importante, porque lo que se está diciendo de él es que la diferencia se manifiesta como lo intransferible, como aquello que no puede ser asumido por el otro, como aquello que es distinto. Distinto. Bueno, esta primera estrofa dice: brillaba brumeando negro el sol, agiliscosos giroscaban los ligazones, van errando por las váparas lejanas, mimosos se fundían los borogovios, mientras el momio rantas murgizaba. Bueno, naturalmente incomprensible. Como es incomprensible todo modo de la sustancia. Como es incomprensible cualquier simulacro. Porque es auténticamente solo para él. Con los problemas morales y políticos que esto plantea. Bueno, y que Deleuze va a esquivar de manera un tanto extraña para mí, ¿no? Pero bueno, por tanto, la expresión en el sentido spinoziano es clave para entender diferencia y repetición. La diferencia es expresión de una autonomía individual absoluta que se manifiesta en el lenguaje como construcción de algo distinto. Bueno, el segundo autor al que quería hacer referencia, ya para ir terminando, es Kafka. Al que dedica, junto con Guattari, un texto en 1978 titulado Kafka por una literatura menor. El título es engañoso, ¿no? Alguien que lo vea así en el escaparate de una librería o en internet, pues dirá, parece que están contrariando a Kafka. No, por una literatura menor es una alusión al hecho de que Kafka busca la incomprensión o la incomprensibilidad para sus escritos. Y lo va a conseguir. Lo va a conseguir no porque sus historias para nosotros sean raras o sean, digamos, o nos queden muy lejos, ¿no? Ni mucho menos. Kafka es singular y su singularidad, así lo confiesa él en algunos testimonios en su epistolario, es encontrar una expresión nueva, que es la expresión, claro, de la singularidad del alemán, tal y como lo hablan los judíos praguenses, ¿no? Es un alemán distinto en esta comunidad, que significa que quieren diferenciarse del otro, o quieren diferenciarse de la comunidad, ¿no? Y encontrando su personalidad, su identidad, básicamente en una expresividad nueva, como la de Sanco Panco en su reflexión con Alicia. Kafka y hace lo mismo. Y naturalmente en diferencia y repetición, la idea de buscar una expresividad para sustentar, para calificar la diferencia es clave, es fundamental. Es fundamental. Claro, es literatura menor, en tanto es literatura que ahonda en el valor del simulacro. Mi lengua absoluta no puede ser entendida por ti. No puede ser entendida. Es más, yo quiero crear una expresión absolutamente esencial y particular para mí.
Repito, esto es lo que hace la diferencia. Y naturalmente, en el momento en que sea asumida, pues es el momento en el que yo transito hacia otro lugar. Y bueno, esto va a aparecer, por ejemplo, esa referencia en un momento de diferencia y repetición, esta reflexión, que es sobre un capítulo titulado, al final ya, Síntesis asimétrica de lo sensible. Aquí, síntesis asimétrica de lo sensible. Aquí el término fundamental es el de asimétrico. Lo sensible es diferente para cada uno. Lo sensible es asimétrico. No hay una comunidad, por así decirlo, una comunidad entre un modo y otro modo. Cada uno tiene que seguir tiene que hacer su propia andadura, ¿no? Su propia andadura. Y bueno, el tercer autor, y ya vuelvo al asunto, claro, ese es Artaud. Es Artaud, al que Deleuze finalmente va a prestar atención clave, esto ya lo sabéis, tanto en Capitalismo y Esquizofrenia, como mucho más en 1000 mesetas. Artaud es el autor que, me parece, en el siglo XX establece de una manera más rotunda la subjetividad como algo que afirma y reniega de sí misma. Esto le provoca, ya lo he dicho antes de pasada, le provoca un dolor insuperable, pero por otra parte es incapaz, en virtud de su propia vivencia, es incapaz de caminar hacia otro sitio, que no sea el de la autodestrucción. Y de nuevo el concepto de simulacro y el concepto de modo reaparecerían ahí, ¿no? Bueno, es curioso que, claro, Artaud culmine su obra con poemas ininteligibles, poemas absolutamente ininteligibles. Voy a leer lo que se han llamado poemas glosolálicos, es decir, poemas que no se pueden traducir porque no sabemos realmente el sentido de las palabras que él emplea. Pero él insiste una y otra vez en crear esta expresividad única, en el mismo sentido que aparece en Kafka, aunque Kafka va por otro camino y no llega a unos niveles de incomprensión tal, o Carroll, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, una carta, recojo un poema de una carta que remite en 1942 a su editor inglés, a Watson, y que dice lo siguiente: Arganufla la ponsida, parganup evanufe, parganup evanupte, pero cisper parón petone omneniza. Bueno, escribirá cientos de poemas en este sentido, ya culminando, claro, la apropiación de un lenguaje absolutamente intransferible, intransitivo de manera clara. Bueno, ya he dicho, la diferencia entonces se manifiesta en la expresión. Repito, y en los comportamientos morales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, naturalmente, sabemos cómo se manifiesta como diferencia absoluta, porque en la literatura o la pintura de Bacon, por ejemplo, ¿no? Nos lo expresa, o el tratamiento godartiano del tiempo, ¿no? Bueno, todas son cosas que bueno, Deleuze va luego a recuperar y va a trabajar sobre ello, pero bueno, en la literatura es el campo privilegiado, ¿no? Bueno, con esto vamos a terminar. Bueno, yo creo que la diferencia se debe entender entonces como la búsqueda y la conquista de una individualidad, de una expresividad única, y la repetición, término segundo del título de la obra del 68, hace alusión al hecho de que este simulacro que está en el ser unívoco, este simulacro se reitera continuamente.
se reitera continuamente, reaparece continuamente. Y bueno, yo creo que hay repetición de lo diferente. Y el concepto de repetición da consistencia ontológica a la noción de diferente. Lo diferente es siempre repetición de lo mismo, es decir, de una nueva aparición en la trayectoria del devenir, de una nueva aparición, de la aparición de una nueva forma de presentarse el modo, ¿no? El modo. Bueno, con esto pues finalizo esta alusión a Deleuze, que en fin, me gustaría que les sirviera o les haya servido o les sirva de algo cuando lean Diferencia y Repetición y otros textos de Deleuze. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias a ti por esta intervención tan tremendamente sugerente. Voy a parar la grabación.